a este espacio, perdón, que tiene como propósito compartir herramientas y conceptos que nos permitan conectar nuestro mensaje con las personas que nos escuchan. Nos acompaña la panelista Paulina Yepes, magíster en estudios humanísticos, y antes de dar inicio como tal, les recordamos que podrán formular sus preguntas a través del chat del evento. Al final tendremos un espacio para atender algunas de ellas. E igualmente les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados e igualmente su cámara. Le damos paso a nuestra invitada para dar inicio con nuestra charla. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. ¿Puedo compartir ya la pantalla o vas a compartir algo tú antes? Sí, señora. Puedes empezar a compartir. Bueno. Perfecto. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos una participación muy nutrida, lo cual me parece muy bueno. Bien, mientras voy compartiendo la presentación, les cuento un poquito de mí. Soy Paulina Yepes Villegas, comunicadora social, magíster en estudios humanísticos de la Universidad de AFIT, y actualmente estoy adelantando el doctorado en humanidades también en la universidad. Trabajo como docente en EAFIT, docente de lectura, escritura y argumentación para distintos pregrados. Actualmente coordino el Centro de Estudios en Lectura y Escritura y pues soy profe aliada de la maestría en Lectura y Escritura, que finalmente es el posgrado que hoy nos convoca en este seminario virtual o webinar, como nos hemos acostumbrado a llamarlo. Voy a hablarles del lenguaje claro, primero porque es uno de mis temas de investigación principal. Ha sido en lo que me he enfocado desde que empecé la maestría, desde que empecé más bien la tesis de maestría, y pues ahorita he preparado una sesión para hablarles cómo conectar el lenguaje claro, la importancia del lenguaje claro en la lectura y la escritura. Así que espero pues que todas las preguntas que tengan, todo lo que quieran opinar, me lo cuenten en el chat y bueno, y quizás le pueda dar la palabra a algunos. Creo que la presentación no tomará más de 30 minutos. Si carga la pantalla, además que no ha cargado. Es un tema que tiene mucha tela para cortar. De esto podemos hacer 20 talleres con distintos temas, abordarlo desde la oralidad, desde la escritura, desde la lectura, dedicarnos a partes específicas de la escritura, entonces cómo escribir en lenguaje claro, trabajarlo desde la comprensión, así que sería la visión del lector que acude a un texto. Entonces, bien, ya está cargando, por fin. Me gusta no compartir pantalla, sino compartir la presentación para poder ver preguntas, ver si alguien levanta la mano. Así que ya está cargando. ¿Me confirman, porfa, si ya la pueden ver? Sí, profe, ya la podemos visualizar. Ok. Muchas gracias. Bien, entonces, dentro de nuestra línea, dentro de la maestría en lectura y escritura, pues tenemos un espacio para hablar también del lenguaje claro. Ya me imagino que ustedes pues han conocido un poco sobre la maestría, han explorado en redes, quizás en nuestro sitio web, y si no lo han hecho, entonces están invitados a hacerlo. Pueden encontrarnos en la página de la Universidad de AFIT, acceden por posgrado, maestría, lectura y escritura, y pues allí encuentran más información. Bien. Vamos a hablar hoy un poquito de qué es el lenguaje claro, por qué el lenguaje claro, su importancia, algunos casos en los que no se ve el lenguaje claro y cómo haría falta poder involucrarlo, y luego cómo proceder para escribir con lenguaje claro. Empecemos por el lenguaje claro. Yo no sé si algunos de ustedes hayan escuchado hablar sobre esto, saber qué es lenguaje claro, por qué lo mencionamos. Entonces, pues les voy a hablar. Realmente el lenguaje claro es un movimiento internacional, en muchas partes se ha hablado, sobre todo anglosajón, plain language se conoce en inglés, que en distintos países se ha ido trabajando con tal de lograr la comprensión. Ese es el fin último, ¿cierto? Entonces, nosotros en Colombia,
partir del 18 de octubre del 2018, conformamos la red de lenguaje claro. Me incluyo porque AFIT hace parte de esta red. Ya la red tiene 11 personas que la conforman, 11 entidades, perdón, entidades gubernamentales y entidades académicas, privadas y públicas, y que pues nuestro objetivo precisamente es involucrar el lenguaje claro en las comunicaciones públicas y privadas y acercar al ciudadano. De acuerdo con la Asociación Internacional de Lenguaje Claro, una comunicación está escrita en lenguaje claro cuando la audiencia puede hacer tres cosas: encontrar lo que necesita, entender eso que encuentra y usar eso que encontró para satisfacer sus necesidades. De ahí que entonces nosotros nos basamos en revisar la estructura, el diseño y el contenido. ¿Cómo así? ¿Qué es encontrar lo que necesita? No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un texto, lo leen y dicen, ¿pero qué me querían decir? O les entregan una carta y no saben realmente cuál es la petición. Pues bien, normalmente el lenguaje claro ha estado abordado, o ha sido abordado más bien, en el área del derecho y de la administración pública. Entonces, ¿qué pasa? Las personas necesitan un servicio, van a mirar la respuesta a una demanda y no entienden. Entonces, si el texto estuviera en lenguaje claro, encontrarían esa información que necesitan para saber cómo proceder, lo entenderían además y pueden usarlo, ¿cierto? Para quizás interponer otro mecanismo o para actuar de alguna forma, saber qué tienen que hacer, ¿cierto? Y los tres elementos que les digo que importan, la estructura, el diseño y el contenido, pues van a ser todos vitales. Nada nos ganamos con un texto muy bien escrito, pero presentado en una letra chiquita sobre un fondo que no se ve. Esa parte de legibilidad pues haría falta, ¿cierto? También necesitamos que el contenido sea preciso, sea claro, sea la información pertinente. Y por supuesto, cómo se va a estructurar la información, qué digo primero y qué después para no afectar el contenido. En Colombia, el gobierno nacional promueve el lenguaje claro por una razón muy simple: garantizar la claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información, como lo ven ustedes ahí señalado, ¿cierto? Así entonces el ciudadano, cuando accede a un documento público o privado, va a poder llegar de manera más fácil, va a comprender lo que le quieren decir, va a gestionar los distintos trámites de una forma efectiva para poder cumplir su propósito. Bien, ya sabemos que es lenguaje claro y supongo que algunos de ustedes ya han hecho conjeturas de por qué sería importante. Pues bien, el lenguaje claro entonces es más comprensivo, quiere decir que reduce errores y aclaraciones innecesarias. Es importante porque accedemos a más usuarios, llegamos a más personas, y aquí hay que hacer una diferencia importante. No es lo mismo hablar de lenguaje claro que de lectura fácil, por ejemplo, ¿cierto? Sino que realmente estamos fomentando la inclusión social a partir de un lenguaje que es claro porque llega a todos. Nos permite tener más confianza porque estamos fomentando un ejercicio de rendición de cuentas. Ahí entonces la gente, los ciudadanos van a confiar mucho más en el Estado. Hay un cambio cultural, es decir, que las solicitudes de los ciudadanos pues van a ser mucho más eficientes y eso nos permite comprender mejor lo que quiere el Estado. Se mejora la comunicación de parte y parte y esto promueve la transparencia. No hay nada como uno entender lo que lee y saber que no le están mintiendo o diciendo algo que no comprende. Y contribuye a las políticas de simplificación. Esto reduce costos administrativos y de operación para las entidades. Como ven, yo lo he relacionado mucho con el derecho porque es el área, y con lo administrativo porque es el área en la que más se ha fundamentado. Pero pongámonos a pensar en áreas más comunes, quizás para ustedes también. La medicina. ¿Cuántas veces va uno al médico y no entiende qué le dijo? Si estaba muy grave o quizás era algo de lo que se iba a recuperar. Obviamente esto ha cambiado y hay unos médicos que pues actualmente, qué sé yo, son más solidarios con sus pacientes y pues quizás nos explican mejor las cosas. Oye, que Montesino que es matemático. ¿Cómo, perdón?
Jonathan, bueno, no sé si hiciste alguna intervención. Bueno, entonces, por ejemplo, en la medicina, en las áreas científicas, por supuesto también, en todas las áreas encontramos eso. Ahorita vamos a ver unos elementos que van a ser claves para poder decir, ok, aquí implementaríamos el lenguaje claro y de esta forma. Les voy a presentar algunos casos de violación al lenguaje claro. Esta es una muestra auténtica, es decir, es un correo real de la DIAN, un correo que envía la DIAN a los contribuyentes. A mí me llegó el año pasado, entonces dice, respetado contribuyente, comillas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.6.1.2.15 del decreto 1625 de 2016, con el fin de garantizar la calidad y veracidad de la información contenida en el Registro Único Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales actualiza de oficio el registro reemplazando en la casilla 53 del Registro Único Tributario la responsabilidad 12, venta régimen simplificado por la 49 no responsable de IVA. Lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 18, capítulo 1, título 1 de la ley, En fin, me han dicho un montón de leyes, decretos, números que aún no comprendemos, ¿cierto? Quizás, qué sé yo, un contador, un asistente contable pueda acceder mucho más fácil a lo que está diciendo esta información y lo comprenda, es probable. Pero creo que en nuestro caso, pues ustedes me imagino que también son contribuyentes, pues como régimen natural, simplificado, personas naturales, y no entenderíamos este mensaje. Hay que detenerse a leerlo, quizás puntuarlo mucho mejor y poder comprender lo que quiere decir. Encontramos también casos, este es otro también enviado por la DIAN. He encontrado varios problemas en la DIAN realmente en la redacción. Miren que este texto solo tiene una coma y es para separar una enumeración, con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica. Y del resto no tiene otro signo que nos permita separar en oraciones simples o quizás compuestas, pero que pueda darle mayor sentido al discurso. Así que ahí vamos encontrando varios problemas que nos dicen aquí algo no está bien y no estamos comprendiendo. Bien, la publicidad, los elementos de venta como este, jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo, el orden como se pone la información también altera el resultado. Publicado en Twitter, el psicólogo me dijo, escríbele cartas a las personas que odias y luego las quemas. Ya lo hice, pero ahora no sé qué hacer con las cartas. Claro, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el último referente ahí mencionado es personas. Escríbele cartas a las personas que odias y luego las quemas. Entonces, comprender eso puede incluso salvar vidas. Todo esto es una cuestión básica del lenguaje, de la gramática, de ese conocimiento general y que por supuesto no hay que ser un magíster en lingüística para entenderlo. Normalmente estas cosas las vemos en el colegio, en la universidad, pero las vamos pasando de largo. Con nuestra maestría, por supuesto, nosotros reforzamos estos aspectos para que desde las distintas áreas de gestión en las que ustedes están, pues nosotros les demos herramientas para que ustedes digan, ok, por aquí me puedo ir, por allá, así puedo presentar la información. Miremos en la prensa también ocurre, por ejemplo, del colombiano. La oposición responsabilizó al régimen de Maduro. ¿Qué dice? Queman 2 camiones que habían cruzado la frontera con ayuda. ¿Cruzaron la frontera con qué tipo de ayuda? En este caso, si entendemos el contexto, pues sabemos que es ayuda humanitaria. Pero pareciera que queman a los camiones, que los camiones cruzaron con ayuda. ¿Qué ayuda necesitaron para cruzar? ¿Cierto? Ahí hay un problema en la forma en la que se organiza la información para poderla comprender. Y ocurre, seguramente muchos de ustedes serán docentes, porque pues sé que el perfil nuestro llama a muchos docentes. Seguramente ustedes han recibido textos como este. Se los recibí yo en algún momento de un estudiante y empieza así, ya que a causa de esto se han generado más emisiones de dinero y creación de impuestos que afectan más que todo a la clase media, por lo que se ha visto afectado en la inflación con una pequeña alza. La inflación por el alza ha perjudicado mucho a la economía colombiana
ya que al dispararse los precios aumenta el costo de vida. Creo que el estudiante pudo haberlo dicho en 2 renglones y no necesitó un párrafo completo. Esto es falta de claridad. Bien, cuando nosotros entonces hablamos de lenguaje claro, ya sabemos el contexto, qué ocurre, cuando se viola el lenguaje claro, decimos, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero que mi texto esté escrito en lenguaje claro? Seguramente sus campos de formación son muy amplios y les ha tocado escribir académicamente, pero también publican algo o escriben, qué sé yo, para la empresa en la que trabajan, además en redes sociales. Y todas estas cosas pues nos van inundando de información y nos olvidamos de un elemento importante, que es precisamente ese, la escritura. Así que si ustedes siguen estos 3 elementos básicos, posiblemente van a asegurar que poco a poco van a ir trabajando en esa escritura en lenguaje claro. Entonces, en primer lugar, quien quiere escribir en lenguaje claro parte de delimitar la situación retórica, luego presenta unos estándares de claridad, o más bien se ajusta a unos estándares de claridad y sigue unos pasos que nos ofrece en este caso el DNP. Ya voy a ir a cada uno. ¿Qué significa delimitar la situación retórica? Bien, nosotros tenemos que conocer 4 elementos antes de escribir. Primero, ¿quién escribe? Ah, pues sí, escribo yo. Pero, ¿quién soy yo? ¿Qué rol estoy asumiendo? No es lo mismo cuando Paulina Yepes escribe como estudiante de doctorado a cuando escribe como docente para sus estudiantes o cuando escribe como hija, ¿cierto? Cada rol es diferente. Entonces yo tengo que identificar muy bien quién soy yo, qué rol estoy asumiendo en la escritura como autor de un texto. Yo, por ejemplo, puedo tener mucho conocimiento del tema, pero lo tengo que transmitir a personas que quizás nunca han escuchado el tema en su vida. Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, decir, bueno, soy docente, pero lo estoy dirigiendo a tales personas. Ahí viene el segundo elemento, el público. ¿Para quién escribo? Cuando uno delimita el público, garantiza que las personas vayan a entender ese mensaje. Obvio, es muy difícil que el mensaje llegue a todos y que llegue a un gran grupo de personas. Sería imposible porque, pues, yo no puedo decir que con un mismo texto voy a abarcar a toda una comunidad. Pero digamos que sí podría seguir algunos estándares para poder cumplir mi objetivo y llegar a ese público. ¿Qué delimito entonces en el público? Bueno, esa persona a la que yo le estoy escribiendo, ¿qué sabe del tema? ¿Qué edad tiene? ¿Qué condiciones puede tener? ¿Estará informada o no? Y ahí entonces ya hago esa delimitación. Para poder pasar de quien escribe al público, yo tengo que saber para qué lo voy a escribir. Bueno, no, tengo que saber primero qué voy a escribir. ¿Qué es el texto? Muy bien, entonces yo digo, yo voy a escribir un texto argumentativo para mis compañeros de clase, para decirles por qué deberíamos pedir un cambio de horario en la materia. Muy bien. Ahí está el último elemento, el para qué. ¿Para qué quiero yo escribir un texto? Si yo tengo estos 4 elementos, ¿quién escribe? Defino mi rol en la escritura. ¿A quién le escribo? Defino mi público. ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué texto voy a entregar? Y no solo por texto me refiero a definir si es narrativo, expositivo, descriptivo o argumentativo, sino también saber qué información voy a poner ahí, cómo la voy a estructurar, qué datos tengo que emplear, voy a acudir a bibliografía o no, necesito otras fuentes de apoyo, a quién más le voy a consultar, en fin, ¿cierto? Fuera de eso, yo digo, ¿para qué lo voy a hacer? Porque es probable que me pidan un texto argumentativo y normalmente yo diría, pero además, ¿para qué? Puede haber otro propósito ahí. Entonces, por ejemplo, mi propósito es no solo persuadir, sino que además me sigan en redes sociales. Entonces, yo tengo que enfocarlo de cierta forma que llame mucho la atención y la gente me pueda empezar a seguir en redes sociales. Bien, estos serían entonces esos 4 elementos que nosotros debemos tener en cuenta siempre que vamos a escribir cualquier texto, cualquiera. La persona sabe, no sabe, quién soy yo para decirle eso, qué le voy a decir y cómo. Segundo paso, buscar algunos estándares de claridad que nos permitan que el texto sea más efectivo. La red de lenguaje claro de Chile, por ejemplo, ofrece uno, son 21 elementos, son preguntas
en las que uno responde sí y no, y en la medida en que todas las respuestas sean sí, pues entonces el texto es claro. En varios países se han hecho otras muestras, quizás unas muy específicas, otras no tanto. En Chile, Argentina, Perú, México, España y en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación ha sacado la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia. Esta guía pues contiene algunos ejercicios que se deben hacer al momento de uno escribir un texto y que quiera que quede con lenguaje claro. Bien, pues yo uniendo estos dos elementos y algunos estudios definí en mi tesis, en la maestría, y quiero compartirla acá con ustedes, esta tablita que les podría ayudar siempre que ustedes quieran escribir un texto con lenguaje claro. Entonces partimos de la situación retórica: quién escribe, para qué escribe y para quién. Luego, algunos criterios de claridad. Entonces, en primer lugar me pregunto, ¿este texto se comprende en una sola lectura? ¿Sí o no? Obvio, puede que yo, si sé mucho del tema, sí pueda decir que sí. Así que por eso será importante pasárselo a otra persona, como vamos a ver ahorita en los otros pasos. Segundo, voy a identificar una idea principal. ¿Puedo identificar una idea principal en cada uno de los párrafos? Pues si son varios. Si es un solo párrafo, bueno, entonces en el párrafo que está ahí la puedo identificar. Si digo que sí, bueno, voy apuntándole a la claridad. Muy bien. Luego, me pregunto si se identifica claramente el sujeto de la oración y se mantiene el referente. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente esto ya nos tendríamos que poner a estudiar mucho más gramática, pero en términos generales, que si yo digo, Pedro salió a correr, ella no sabía cómo buscarlo, pues yo no estoy manteniendo el sujeto de la oración, el sujeto de la oración es Pedro. Si luego digo, ella salió a buscarlo, pues ese referente se perdió. ¿Quién es ella? ¿De quién nos están hablando? Digamos que solo tengo eso, no tengo nada adelante, no tengo nada atrás, el discurso está ahí solito. Ahí se perdió el referente. Claro, otras veces ese referente está, pero está muy lejano. Quizás en el párrafo, al principio del párrafo, lo ponemos y luego no lo volvemos a mencionar para nada. Ahí entonces nosotros nos perderíamos del referente. E incluso cuando hacemos referencia a un mismo referente, pero no lo sabemos relacionar. Por ejemplo, decimos el cual, la cual, este, cuyo, y empezamos a usar un montón de pronominalizadores que se nos perdieron. Ahí entonces será importante saber que ese sujeto está ahí presente. En cuarto lugar, es importantísimo que nosotros siempre ordenemos las oraciones de la forma sujeto-verbo-objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar por encontrar el sujeto de quien hablamos, ese sujeto qué hace, que sería el verbo, y a qué o sobre qué influye ese sujeto, ¿cierto? Hacia dónde está dirigido o qué objeto está afectando. Esto podríamos llamarlo también oración simple. ¿Qué es la oración simple? Aquella que solamente tiene un verbo y no tiene otras oraciones que están dependiendo, son subordinadas o coordinadas a la oración principal, sino que simplemente tenemos oraciones completas con un sujeto, verbo, objeto y que nos van a clarificar la información. Luego entonces nos preguntamos por el público destinatario si está identificado en el texto por la forma en que se dirige a él. Obviamente esto depende del tipo de texto. Si yo voy a escribir una crónica, pues no necesariamente, ahí podríamos decir que no aplica, no necesariamente yo tengo que saber si se está dirigiendo al público, no, ahí no. Pero que si yo ya tengo un público delimitado, pues sí, obviamente tendré que guardar cierta estructura. Sobre todo para áreas más técnicas, la siguiente pregunta es importante y es si se evitan los tecnicismos y la siguiente, si los términos técnicos son explicados. ¿Por qué? Preguntarnos si se evitan es necesario porque a veces hay palabras que yo puedo reemplazar por otras. Pero hay palabras que no. Por ejemplo, en derecho, en algunas de las investigaciones que nosotros hemos realizado, encontramos que hay palabras como, qué sé yo, peculado, ¿sí? Es un término jurídico que sí o sí hay que usarlo. O sociedad conyugal de hecho. Muy bien.
dígale a una persona que va, por ejemplo, a un consultorio jurídico, usted es abogado, está en 9º semestre y va una persona y le dices que tuve un problema con mi marido y necesitamos partir los bienes, yo ya estoy cansada con él, yo no voy a seguir. Y ese estudiante, usted de 9º semestre, le responde y le dice, muy bien, su sociedad conyugal, su relación, no lo va a llamar matrimonio, entonces va a decir, me olvidó, ¿cómo lo llamé? Marital de hecho. Conyugal de hecho. Sociedad conyugal de hecho, muchas gracias. Esa persona no va a entender y va a decir, ¿cómo así este que me está hablando? ¿Cuál yugo llevo yo? ¿Cierto? Entonces ahí es importante que al pensar en esa persona, pues o evitemos el tecnicismo o si es necesario usarlo, expliquemos. Entre paréntesis, en ese caso un estudiante le diría lo que usted tiene con la persona con la que convive y ya ahí estaría mucho más claro. Y por último, si la puntuación es adecuada y facilita la lectura. Como les mostraba ahorita, hay esos párrafos farragosos, grandes, fastidiosos, de 7, 8 líneas sin un punto, sin una coma. Esos textos cansan. Entonces la puntuación debe ser adecuada, evitar al máximo el uso constante de punto y coma, poner muchas comas seguidas, más bien optar por la oración simple. Estas preguntas principales les ayudarían a ustedes a determinar si un texto está escrito o no en lenguaje claro. Y finalmente, pues podríamos tomar esta referencia del DNP que nos dice que cuando nosotros vayamos a escribir, no existe sociedad conyugal de hecho, es sociedad patrimonial de hecho. Bueno, muchas gracias. Es que mi formación no es en derecho y lo leí, pero no me acordaba. Muchísimas gracias. Bien, entonces, ahí uno puede organizar la información. Lo que se sugiere es organizar primero, luego escribir, luego revisar y por último validar. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a organizar, tenemos que tener en cuenta de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, a quién se lo vamos a presentar, esa parte de la situación retórica. Luego vamos a definir qué vamos a decir primero, qué elementos vamos a usar, vamos a acudir a otras fuentes o no. Y ahí planeamos el texto, planeamos el discurso. Después pasamos a la escritura. Es un proceso que a veces es difícil, sobre todo si nos enfocamos o nos enfrentamos a lo que se conoce como la página en blanco. Y es que empezamos el texto y vamos a escribir y no sabemos para dónde vamos. Es como, pero ¿por dónde empiezo? Si partimos de una organización, seguramente ya tendremos algo. Además, ahí vamos a necesitar diccionario para definir los términos que necesitamos más claros para el otro, porque recordemos el hecho de que nosotros lo entendamos, quizás el otro no, para escribir como en ortografía, atender a las reglas de puntuación, en fin. Ya tenemos esos dos primeros procesos, luego vamos a revisar. ¿Cuántas veces ustedes han mandado un mensaje sin volverlo a leer? Y me refiero solo al chat, que sé que todos lo usamos todo el tiempo. Muchísimas veces enviamos mensajes y no revisamos. Y luego nos damos cuenta de que lo que habíamos enviado nada tenía que ver, o que escribimos una palabra contraria, ¿cierto? Entonces es importante revisar nuevamente la información, volver a leer, que seguramente algo encontramos. Y por último, la recomendación del Departamento Nacional de Planeación es validar siempre, es decir, acudir a una persona que pueda hacer las veces de lector. Lo ideal sería que ese lector sea parecido a nuestro público destinatario. Si mi público destinatario, yo soy médico y mi público es un paciente que quizás no tiene ninguna formación académica, validarlo incluso con esa misma persona o con alguien que pueda estar en los mismos términos. Y si no es posible hacerlo con una persona que cumpla las mismas condiciones de mi público objetivo, quizás podría validar la información con un compañero de trabajo, con un familiar, alguien que nunca haya leído el texto, porque a veces nos encasillamos tanto en el discurso que creemos que está muy bien y que dice ciudad y mentiras que dice cuidado, por ejemplo, por decir alguna de las muchas expresiones que pueden ocurrir. Para terminar este conversatorio y dar paso de pronto a 2, 3 preguntas, quisiera decirles, bueno, dejar como abre boca la relación entre el lenguaje claro
la lectura y la escritura, que es nuestra maestría. Como ven, la claridad está en la lectura, la claridad está en la escritura y principalmente pues en la oralidad también. Cuando nosotros aplicamos el lenguaje claro a la escritura, vamos a hacer que otras personas lo puedan leer. Cuando nosotros debemos aplicar el lenguaje claro, siempre, no piensen solo en textos académicos, siempre, siempre, en la medida en que podamos ser claros, vamos a ser mucho más efectivos. Así que, pues bueno, esta era la presentación de uno de los tantos temas que podrían abordar ustedes en la maestría en lectura y escritura, de la cual sabemos muchos de ustedes están interesados. Es un tema que puede ser su tema de investigación. Llevamos ya 3 años trabajando a propósito del lenguaje claro, sus distintas manifestaciones, así que puede ser un tema de trabajo, tema de investigación, y esperamos que pues, puedan hacer parte de nuestra maestría. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tan excelente webinar. De antemano, te agradecemos por ayudarnos a ampliar el conocimiento en relación a el lenguaje claro y a cómo transmitir como tal nuestras ideas. Si alguna persona a las que están asistiendo como tal a la charla desea realizar alguna pregunta, no la puede formular a través del chat o podemos abrir como tal los micrófonos para que haya una comunicación entre nuestra panelista y los asistentes. Si no quieren escribirla, pueden levantar la manito y les doy la Así palabra. es. E igualmente, ok, tenemos a Johnny Aguirre. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Johnny. ¿Y usted? Me alegra. Muy bien, gracias a Dios. Mira, Paulina, lo que pasa es que tengo una inquietud. De profesión soy ingeniero, pues me he dedicado toda mi vida en ese tema, ingeniero de sistemas. Pero ahorita estoy incursionando en el tema de escribir y pues realmente por mi cuenta es autodidacta. Me pareció muy interesante cuando recibí el mensaje para este webinar y quisiera saber si la maestría ayuda a obtener habilidades adicionales que no se tengan como escritor. Gracias, Johnny. Bueno, pues realmente nuestro plan de estudios no tiene una materia específica como que le pueda ayudar en esas habilidades para ser escritor, pero sí vamos a tener, o pues nuestra maestría tiene algunos cursos de lenguaje y se empieza a estudiar distintas teorías del lenguaje y desde allí pues puedes irlo puliendo. Además, una vez en la universidad, todos nuestros estudiantes tienen acceso al Centro de Estudios en Lectura y Escritura. El CELE tiene cursos en escritura, en redacción y además tutorías personalizadas para aquellas personas que lo requieren. Realmente no hay un espacio específico destinado a la escritura de los estudiantes, a mejorar o a hacer una especie de nivelación en escritura, pero por supuesto, pues podríamos desde la universidad con el Centro de Estudios en Lectura y Escritura tener ahí algún contacto. Muchas gracias, Paulina. Con mucho gusto, Johnny. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Les voy a dejar en el chat de la reunión, yo creo que todos tienen acceso, un texto que me encontré esta semana, se llama La insoportable extensión judicial, publicado en El Espectador, y precisamente habla desde la experiencia, fue escrito en Madrid, cómo hace falta el lenguaje claro, cómo los estudiantes de Derecho no están preparados para el lenguaje claro, porque desde su misma formación académica, pues allí ocurre un problema. Es un artículo muy cortico, pero que ilustra muy bien esta situación, así que quienes quieran leerlo es bastante interesante. Al respecto, por supuesto, hay información en redes y demás. Tenemos a Mauricio que alzó la mano para, me imagino, realizar alguna pregunta. Bienvenido, Muchas Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, Paulina. Está muy Sí. enfocada la maestría a la lectura y a la escritura, ¿no es cierto? Es un tipo de comunicación. Y la comunicación oral, ¿qué tanto énfasis le hacen? Cuando yo escribo muy bien y leo muy bien, pero oralmente no me comunico de la mejor forma.
esta maestría, ¿cómo me ayuda? Bien, realmente no hay un curso en oralidad, pero seguramente sí hay trabajos de presentación oral, de exposiciones, y por lo tanto pues podría ahí fortalecerlo. Pero realmente no es que haya, qué sé yo, alguna materia o alguno de nuestros cursos que se enfoque en mejorar. De hecho, el propósito de la maestría no es que ustedes mejoren la lectura y la escritura, sino que ustedes, los aspirantes de la maestría y cuando sean estudiantes, lleguen a presentar sus proyectos de lectura y escritura. Por ejemplo, ¿cuál es tu área de formación, Mauricio? Las ventas. Letras. Y bueno, y el área de enfoque de trabajo. Ventas. El área comercial es el área de ventas, el enfoque. Ah, ventas, qué pena. Listo. Entonces, por ejemplo, tú estás en el área de ventas, pero tú dices, bueno, yo quisiera que en el área en el que yo trabajo las personas montar un proyecto de lectura y escritura sobre asuntos comerciales, ¿cierto? Cómo poder impactar desde la lectura y escritura el comercio. Entonces ahí tú vas a empezar a hacer un proyecto y no es que necesariamente tú vas a aprender a leer y a escribir, aunque obviamente aprendemos a leer y a escribir en esta maestría, implícitamente, ¿cierto? Pero tú vas a generar un proyecto donde dices, bueno, yo quiero que en el área de ventas haya una estrategia de lectura y escritura para que las personas se puedan comunicar mejor cuando llegan a un lugar a vender o a comprar algo, qué sé yo, del enfoque, ¿cierto? Entonces ahí sería ese enfoque práctico a partir de una propuesta de investigación que tú planteas. Paulina, ya sí me queda mucho más claro. La maestría enfocada en el caso mío es, puedo aplicarlo a un informe corporativo en el que nosotros mensualmente entregamos a la compañía un reporte escrito por cada uno de los vendedores explicando un resultado. ¿Puede aplicarse en ese caso? Claro, por ejemplo, tú podrías hacer un proyecto, entonces ahí sería un proyecto de cómo, por ejemplo, con el lenguaje claro, si estuviera enfocado en el lenguaje claro, cómo hacer que los informes tengan un lenguaje claro, ¿a partir de qué? Entonces ahí tendrías que generar un modelo de escritura, un modelo de lectura de informes, donde la gente pueda seguir, qué sé yo, si uno hiciera una cartilla, ¿cierto? Entonces la gente siga unos pasos y ese informe cumpla con la efectividad, de modo que el trabajo sea mucho más ágil a partir de una buena lectura y escritura. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mauricio. Listo, a quienes más deseen hacer preguntas, los invitamos a participar como tal con la interacción con nuestra panelista Paulina. Bueno, en todo caso, les dejo mi correo electrónico, peyepsv@eafit.edu.co, si en algún momento les interesa algo adicional sobre pues, este tema que he tratado hoy del lenguaje claro. Por supuesto, pues allí podré estar y acompañar alguna duda que ustedes tengan. Igualmente yo les extiendo la invitación para recordarles que a partir del día de hoy se iniciaron nuevamente las inscripciones para el semestre 2021-2, al cual se pueden inscribir a nuestra maestría en lectura y escritura. Les recuerdo que el valor de esta inscripción es de 293.500 y los esperamos. Si desean ampliar información, podrán contactar a nuestra ejecutiva, Dina Marcela Fernández, al correo ejecutivo promoción1@eafit.edu.co o al celular 310-227-3379. Igualmente, este ya fue compartido en el chat del evento. Bueno, Paulina, de antemano, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y agradecemos a todas las personas que asistieron y participaron de nuestro webinar. Igualmente, Muchas gracias. Igualmente los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y página web de los diferentes eventos que seguiremos programando y compartiendo. Y no siendo más, Paulina, te agradezco nuevamente por tu participación y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y a los asistentes también. Los invitamos a ser parte de la cuarta cohorte de la maestría. Bienvenidos a EAFIT.
Así es, que tengan una feliz tarde y los esperamos en nuestra maestría. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego.